La noche había caído sobre la vecindad como una manta húmeda y pesada. El aire olía a polvo, a humedad vieja y a grasa rancia. El farol del patio central parpadeaba, emitiendo una luz amarillenta que parecía más un suspiro moribundo que una verdadera lámpara. Las sombras bailaban sobre las paredes agrietadas, y cada rincón parecía respirar con un sonido bajo, un zumbido que se confundía con el silbido del viento que se colaba entre los techos de la mina. El chavo dormía acurrucado dentro de su barril, cubriéndose con un pedazo de cobija gris que había encontrado en la basura semanas atrás. Soñaba con una torta de jamón, una tan grande que apenas cabía en sus manos. Pero el sueño se torció. Algo, en medio de la oscuridad, crujió. No fue el sonido habitual de una puerta vieja, ni el de un gato sobre los tejados. Fue un paso. Lento. Arrastrado. Como si alguien caminara descalzo sobre el suelo mojado. El niño abrió los ojos. Durante unos segundos, no supo si seguía soñando. El patio estaba casi a oscuras, y solo el farol tembloroso arrojaba un círculo de luz pálida en el centro. Todo parecía igual. Salvo por una sombra. Una que no estaba antes. Alta. Inmóvil. Justo frente a la puerta del departamento de doña Florinda. El chavo tragó saliva. Quiso hablar, pero no le salió voz. Se quedó quieto, con el corazón golpeándole las costillas. La figura no se movía. Solo estaba allí, observando. Entonces, la puerta del 71 se abrió con un quejido metálico. ¿Quién anda ahí?, preguntó don Ramón, saliendo con una linterna vieja en la mano. Tenía los ojos hinchados de sueño y el cigarro apagado en la comisura de los labios. Ya les he dicho a esos chamacos que no me hagan bromas a estas horas. El haz de la linterna recorrió el patio. No había nadie. Ni sombra, ni figura, ni ruido. Solo el parpadeo del farol y el eco de su propia respiración. Yo lo vi, dijo el chavo, con voz temblorosa. Había alguien, don Ramón, parado frente a la puerta de doña Florinda. Anda, muchacho, vete a dormir, gruñó el hombre, aunque sus ojos no lograban ocultar cierta inquietud. Seguro fue tu imaginación. Pero incluso mientras regresaba a su cuarto, don Ramón echó una mirada más al patio. La sensación era clara, tangible. Alguien los estaba mirando. A la mañana siguiente, la rutina volvió. O al menos, lo intentó. El señor Barriga llegó con su hijo ñoño para cobrar la renta. El sol apenas lograba colarse entre las nubes grises, y el aire tenía un olor raro, como a carne húmeda. Don Ramón fingió no verlo, como siempre, pero el señor Barriga tampoco parecía muy concentrado en su tarea. Cada tanto, volteaba hacia las ventanas vacías del segundo piso, como si esperara ver algo moverse tras las cortinas. Disculpe, don Ramón, dijo el señor Barriga. ¿Usted notó algo raro anoche? ¿Raro?, repitió don Ramón, encendiendo un cigarro. Si se refiere a su visita nocturna, no, gracias a Dios no. No hablo de eso. Es que cuando llegábamos, ñoño me dijo que vio a alguien en el techo. Pero no había nadie cuando subimos. ñoño, pálido y callado, asintió lentamente. Tenía la cara tapada. Susurró. Como si trajera una bolsa o algo así. Un escalofrío recorrió el cuerpo de don Ramón. Pero no quiso decir nada. No quería preocupar a la chilindrina, que en ese momento jugaba con el chavo en el patio. Aún así, su mirada subió, casi por instinto, hacia el techo del pasillo. Las láminas se movían con el viento, produciendo un crujido lento, repetitivo. Como si alguien caminara sobre ellas, despacio. Doña Florinda salió poco después, perfumada y con su delantal impecable. Tesoro. No te ensucies con ese niño del barril, gritó, jalando a Kiko del brazo. Pero mami, protestó Kiko. Solo estábamos viendo algo en la pared. Mira, parece sangre.
El silencio cayó de golpe. Todos voltearon. Sobre la pared del fondo, la que daba al callejón trasero, había una mancha oscura, rojiza. No era pintura. Tenía un brillo húmedo, pegajoso. Y bajaba en líneas irregulares, como si alguien hubiera apoyado la mano y luego la hubiera arrastrado hacia abajo. «Eso no puede ser», murmuró el profesor Girafales, que acababa de llegar con su eterno ramo de flores. Se inclinó y tocó con la punta del pañuelo. Era sangre. Seca en los bordes, pero fresca en el centro. El ambiente se volvió denso, pesado. La Chilindrina se aferró a su padre. El chavo dio un paso atrás, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Y entonces se escuchó el mismo ruido de la noche anterior. Un paso. Luego otro. Sobre el techo. Todos alzaron la vista al unísono. Pero no había nadie. «Debe ser un gato», dijo doña Florinda, intentando sonar firme. «Seguro un gato. Grande». El profesor Girafales no contestó. Miraba la puerta del fondo, la que llevaba al callejón. Estaba entreabierta. Y en el suelo, justo frente a ella, había algo. Un zapato. Viejo. Desgastado. Y dentro. Algo oscuro. Algo que goteaba. Doña Clotilde salió en ese momento, curiosa por el alboroto. Llevaba el cabello enredado y una expresión de fastidio. «¿Otra vez haciendo escándalo por nada?», dijo. Pero al ver el zapato, palideció. «Ese zapato. Yo lo he visto antes. Era del señor que vivía en el cuarto 8. El que se fue hace meses. ¿El que nunca volvió por sus cosas?», preguntó don Ramón. Ella asintió. El viento sopló fuerte, moviendo la puerta del callejón, que se cerró de golpe con un estruendo que hizo eco por toda la vecindad. El farol parpadeó. Y por un instante, antes de apagarse por completo, todos vieron una figura en el borde del techo. Alta. Encogida. Con una bolsa negra cubriéndole la cabeza. Mirándolos. El grito de doña Florinda rompió el silencio. El chavo corrió a su barril. Don Ramón abrazó a la Chilindrina. El profesor Girafales intentó mantener la calma, pero la voz le temblaba cuando dijo: «Nadie. Salga de la vecindad». El farol se apagó. Y la oscuridad, entonces, pareció tragárselo todo. El amanecer trajo consigo un silencio antinatural. Ni los pájaros se atrevían a cantar, ni los niños de la calle pasaban corriendo como de costumbre. La vecindad amaneció cerrada sobre sí misma, como si algo invisible la hubiese cubierto. El aire olía distinto. A óxido, a metal mojado, a miedo. El chavo no salió de su barril esa mañana. Se había quedado despierto casi toda la noche, escuchando los pasos sobre el techo. No eran rápidos ni erráticos. Eran lentos, calculados. A veces se detenían justo encima de él, y entonces el silencio se volvía insoportable, como si la respiración de aquello se filtrara entre las láminas. Cuando por fin se había atrevido a asomar la cabeza, ya no había nadie, solo el eco de algo que se alejaba hacia el callejón. Don Ramón fumaba sentado afuera del 72, con la mirada perdida. La Chilindrina no paraba de preguntarle qué pasaba, pero él apenas la oía. Tenía en la mente la imagen de la figura sobre el techo. Esa forma encorvada. Esa bolsa negra. Le había recordado a algo que prefería no recordar. Una vieja historia que le contaron en su juventud, sobre un hombre que rondaba los vecindarios cuando alguien le debía algo. No dinero, sino culpa. Pero eso eran cuentos, se decía. Esto era otra cosa. Tenía que serlo. A media mañana, el señor Barriga regresó. No traía los papeles de la renta ni su portafolio. Venía con una expresión tensa, y con una patrulla detrás. 2 policías bajaron del coche y recorrieron el patio con cautela. «Recibimos un aviso», dijo uno de ellos. Alguien reportó gritos durante la noche.
Doña Florinda salió al instante, ajustándose el peinado. Fui yo quien gritó, oficiales. Pero no pasó nada grave. Solo fue un susto. ¿Un susto?, preguntó el otro policía, observando las paredes manchadas. ¿Y esa sangre? Todos se quedaron en silencio. El profesor Girafales dio un paso al frente. Encontramos esa mancha ayer, explicó. Pensamos que quizá algún animal. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos entró al callejón y regresó con el rostro pálido. Hay más, dijo. Hay manchas en la pared exterior, y parece que alguien durmió allá, entre las cajas. ¿Durmió?, repitió don Ramón. ¿O se escondió? La palabra quedó flotando en el aire como una nube de polvo. Doña Clotilde se persignó. Ñoño empezó a llorar en silencio, abrazando a su padre. El chavo se cubrió la cabeza con la cobija. El policía más joven subió las escaleras al segundo piso. Pasó frente al departamento vacío del número 8, empujó la puerta y entró. Un minuto después, un golpe seco resonó. Y luego, silencio. «Agente», gritó el otro. Nada. Solo el sonido del viento moviendo las láminas. El policía restante sacó su arma y subió lentamente. Todos esperaban abajo, conteniendo la respiración. Cuando finalmente volvió, estaba pálido, con las manos temblorosas. «No hay nadie», murmuró. «Pero el colchón está manchado». ¿Manchado de qué?, preguntó doña Clotilde. El hombre no respondió. Solo bajó la mirada. En su bota había una huella. Una marca rojiza. Esa noche, la vecindad quedó bajo custodia. Los oficiales patrullaban afuera, aunque sin mucho interés. Para ellos, solo era un caso más de indigentes o ladrones. Pero los vecinos no podían dormir. A medianoche, doña Florinda creyó escuchar algo en su cocina. El tintinear de los platos. Abrió la puerta lentamente y vio una sombra moverse en la pared. «¿Profesor Girafales?», preguntó, con voz temblorosa. Silencio. Solo el reloj marcando las 12 y el sonido del agua goteando. El chavo también estaba despierto. Miraba hacia el callejón desde su barril. Había una figura allí, agachada, entre los cubos de basura. Podía verla moverse, muy despacio, como si buscara algo en el suelo. El niño intentó gritar, pero su garganta no respondió. La figura levantó la cabeza. El farol, que había vuelto a encenderse esa tarde, reflejó por un instante algo brillante detrás de la bolsa negra. Ojos. No eran ojos normales. Eran demasiado abiertos, demasiado fijos. Y miraban directamente hacia él. El chavo se metió dentro del barril, apretando la cobija contra su pecho. Se tapó los oídos. Pero aún así escuchó los pasos. 1, 2, 3. Acercándose. Y el sonido de la tapa del barril moviéndose apenas, como si alguien la tocara con la yema de los dedos. Un grito rompió el aire. Venía del interior del 14, el cuarto de doña Clotilde. Todos salieron corriendo. Don Ramón fue el primero en llegar y forzó la puerta. Dentro, la mujer estaba tirada en el suelo, con el rostro cubierto de polvo y los ojos abiertos de par en par. Temblaba. «Estaba aquí», balbuceó. «Aquí dentro». «¿Quién?». «El hombre con la bolsa». Estaba junto a la ventana. El profesor Girafales la tomó del brazo. «Tranquila, no hay nadie más aquí», dijo, mirando alrededor. Pero cuando se volvió hacia la ventana, vio algo. Un trozo de tela negra enganchado en el marco. Como si alguien hubiera pasado por allí, escapando hacia el patio. Al amanecer, los policías ya no estaban. Uno de ellos había desaparecido también. Solo su gorra fue encontrada, tirada junto al portón. La vecindad se convirtió en un lugar suspendido entre el miedo y la resignación.
Doña Florinda no dejaba salir a Kiko del departamento. El señor Barriga se marchó con ñoño sin cobrar un centavo. El profesor Girafales se quedó, insistiendo en protegerlos. Don Ramón no dormía, sentado frente a la puerta de su cuarto con un palo en la mano. Y el chavo. El chavo ya no hablaba. Durante el día, los pasos se oían encima. Durante la noche, se oían debajo. Como si él conociera cada rincón, cada hueco de la vecindad. El tercer amanecer llegó con un olor insoportable. Algo se pudría en el aire. Doña Florinda fue la primera en notarlo. Pensó que era una rata muerta, hasta que vio las moscas amontonadas en el techo, justo encima del cuarto número 8. El profesor subió la escalera con un trapo en la boca, empujó la puerta. Y se quedó inmóvil. El colchón estaba abierto, rajado por el centro. Dentro, alguien había dejado un saco de tela lleno de carne podrida, cabello humano y fragmentos de ropa. Entre ellos, un pedazo de la gorra del policía desaparecido. Don Ramón subió corriendo, con el rostro blanco. «Dios mío», susurró. «Está jugando con nosotros». «¿Quién?», preguntó el profesor, temblando. «El que me rodea. El que se esconde entre los muros». Desde abajo, la voz del chavo se escuchó débil, quebrada. «No se va a ir». «¿Qué dices, niño?», preguntó don Ramón. El chavo levantó la mirada. Sus ojos estaban vacíos. «No se va a ir, don Ramón. Porque nunca se fue». Durante días, nadie durmió. El aire de la vecindad se había vuelto espeso, irrespirable. El olor de la carne podrida del cuarto 8 se negaba a irse, como si se hubiera filtrado en las paredes, en el suelo, incluso en la ropa de los vecinos. El sol parecía no entrar ya en el patio. Todo se veía gris, cubierto por una luz enferma que no calentaba. El profesor Girafales intentó mantener el control, pero su rostro se veía demacrado. Doña Florinda había dejado de arreglarse. Sus manos temblaban cuando servía café. Don Ramón ya no hablaba. Solo miraba hacia el portón, con el cigarro apagado entre los labios, como si esperara ver aparecer algo, o alguien. La Chilindrina lloraba por las noches, abrazando a su padre y preguntándole cuándo volverían las risas, los juegos, los regaños. Pero ya no había risas. Ni juegos. Solo pasos. A veces arriba. A veces debajo del suelo. El chavo era el que más había cambiado. Ya no jugaba. Ya no pedía comida. Pasaba las horas sentado junto a su barril, mirando el callejón. Nadie se atrevía a preguntarle qué miraba, pero todos sabían la respuesta. Al que merodeaba. Aquella noche, doña Clotilde decidió que se iría. «Esto ya no es un lugar para vivir», dijo, temblando mientras metía sus cosas en una bolsa vieja. «Hay algo aquí. Algo que nos está pudriendo». Don Ramón trató de detenerla. «No haga eso, doña Clotilde. Si se va sola, podría encontrarlo afuera». «¿Y qué diferencia hay?», respondió ella, con una mueca amarga. «Aquí o allá, igual siento que me observa. Desde las rendijas, desde los espejos. Hasta en mis sueños». Cerró la puerta del 14 y cruzó el patio. El farol chispeaba débilmente, lanzando destellos amarillos sobre el piso mojado. Cuando llegó al portón, se detuvo. La cerradura estaba forzada. Había una marca oscura en el metal, como una mano embarrada de sangre seca. Tragó saliva. Dio un paso atrás. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro, justo detrás de ella. «No te vayas». La mujer giró en seco. El patio estaba vacío. Solo el farol parpadeando. Y en la puerta del cuarto 8, una figura quieta. Alta. Con una bolsa negra sobre la cabeza. El grito resonó por toda la vecindad. Cuando los demás llegaron corriendo, la puerta del portón estaba abierta. Doña Clotilde ya no estaba.
Solo su bolsa tirada en el suelo, con las cosas desparramadas y un pañuelo empapado en algo oscuro. El profesor Girafales se inclinó para recogerlo. Es sangre, dijo con la voz rota. Don Ramón apretó los puños. Ya basta. No podemos seguir esperando. ¿Qué pretende hacer?, preguntó doña Florinda, abrazando a Kiko. Buscarlo, respondió don Ramón. Si no lo enfrentamos, uno por uno nos va a ir cazando. El profesor asintió. Lo haremos juntos. Esa noche, esperaron. Cada uno en silencio. El viento soplaba entre las láminas, arrastrando polvo y hojas secas. De vez en cuando, un golpe se oía en el techo, o un sonido arrastrado en el callejón. Nadie se movía. El chavo, sentado junto a su barril, no apartaba la vista del portón. Cerca de la medianoche, un ruido metálico rompió el silencio. El candado del portón cayó al suelo. La puerta se abrió lentamente. Don Ramón se levantó con el palo en la mano. El profesor Girafales lo siguió. El farol parpadeó una vez, 2 veces. Y se apagó. El silencio fue total. Después, los pasos. Lentos. Desnudos. Caminando sobre el agua del patio. ¿Quién eres?, gritó don Ramón. No hubo respuesta. Solo una respiración pesada, cada vez más cerca. El profesor encendió su linterna. El haz de luz iluminó la figura. Era humana. Vestida con harapos. La bolsa negra sobre la cabeza goteaba. Pero lo peor eran las manos. Sucias, con las uñas rotas, ensangrentadas. Y en la muñeca derecha, una pulsera de cuero. Con las iniciales grabadas. JGS. Esa pulsera era del policía desaparecido. Susurró el profesor. El hombre levantó la cabeza lentamente. La bolsa se movió, como si debajo algo respirara con esfuerzo. Entonces, habló. La voz era áspera, rota. Yo no me fui. Don Ramón dio un paso atrás. ¿Qué hiciste con los demás?, el hombre ladeó la cabeza. Ellos nunca se fueron. Están conmigo. ¿Por qué? Una pausa. Porque ustedes no escucharon. ¿Escuchar qué?, preguntó el profesor. El hombre alzó un brazo tembloroso y señaló las paredes. Las voces. Las de aquí dentro. Las que viven en la vecindad. El chavo empezó a llorar en silencio. Doña Florinda gritó, jalando a Kiko hacia dentro de su departamento. El profesor avanzó con la linterna temblorosa. Don Ramón levantó el palo y lo golpeó con todas sus fuerzas. El sonido fue seco. La figura cayó, inmóvil. La bolsa se rasgó. Y debajo. No había rostro. Solo piel arrancada, carne viva y los restos de una boca que parecía sonreír. La chilindrina gritó. El chavo corrió. El farol volvió a encenderse con un destello, iluminando la escena. El cuerpo del hombre, tendido en medio del patio, sangrando. Y sobre las paredes, escritas con su propia sangre, unas palabras torcidas. Aquí siempre hay alguien. La policía llegó al amanecer. Se llevaron el cuerpo envuelto en una lona y prometieron investigar. Pero los días pasaron y nadie volvió. Ni los oficiales, ni el señor Barriga, ni siquiera el cartero. Los pocos que quedaban en la vecindad comenzaron a marcharse uno a uno. Doña Florinda se mudó con su hijo a otra colonia. El profesor Girafales la acompañó por un tiempo. Don Ramón se quedó. Decía que no podía dejar el cuarto, que él todavía estaba allí. El chavo siguió en su barril. Apenas hablaba, apenas comía. Una tarde, la chilindrina fue a buscarlo. El barril estaba vacío. Solo una cobija doblada cuidadosamente, y en el fondo, escrita con carbón, una frase. El que me rodea ahora soy yo. Semanas después, la vecindad fue desalojada y cerrada con cadenas. Nadie quiso comprarla. Algunos decían que por las noches se oían risas,
Pasos, el eco de una pelota rebotando. Otros juraban haber visto una silueta pequeña, encorvada, rondando entre los barriles. Pero nadie entró jamás. El viento sigue soplando entre las láminas oxidadas. Y si uno se acerca al portón, puede escuchar algo. No un llanto, ni un suspiro. Sino una voz infantil, repitiendo entre murmullos. No se va a ir. Porque nunca se fue. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.